Buenas noches a todos, buenas noches, qué bueno que estemos aquí otra vez reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te quiero hablar de un tema en particular que es la vergüenza. Vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por alguna falta cometida, humillación o insultos recibidos. Otra definición es un sentimiento de incomodidad producido por el temor de hacer algo, el ridículo, de ser el ridículo ante alguien o que alguien lo haga. Y quiero hablarte de este tema. Le puse por título Librados de la vergüenza eterna. Yo sé que muchos en este tiempo que estamos viviendo, muchos tienen vergüenza aún de pronunciar el Evangelio, se avergüenzan de su fe abiertamente, no hablan de su fe, no comparten de su fe. Y hoy quiero hablarte de las consecuencias de avergonzarnos del Evangelio, de avergonzarnos de Jesús. Y a su vez tengas un motivo bien grande, pero bien grande, de que no avergonzarte de Jesús y su Evangelio en medio de tanta apostasía, tanta comunicación de un Evangelio diluido, en medio de tanta corrupción, menospreciando la palabra de Dios. No debo avergonzarme del Evangelio. Pablo nos dice en su carta, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo dice claramente que él no se sentía avergonzado de la fe que profesaba. ¿Por qué? Porque era poder de Dios para salvación, era don de Dios para salvación, era un regalo de Dios. Entonces, Pablo no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y no solo eso, mira, en el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, que escuchando el Evangelio, escuchando la palabra, el Espíritu Santo te da iluminación para entender la palabra revelada, para que desarrolles esa fe, vivas por esa fe, en la fe de Jesucristo. El Evangelio es revelado por fe para que el justificado por Dios viva en esa fe. Termina diciendo el apóstol Pablo, mas el justo por la fe vivirá. Y hablando nuestro Señor Jesucristo de este punto, en Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y el de los santos ángeles. Dice la Biblia que todo aquel que niega a Jesús, nuestro Señor Jesús también lo negará. Y no solo eso, sino que se avergonzará de él. ¿Y por qué se avergonzará? ¿Por qué se avergonzará? Porque esa persona lo negó aquí en la tierra. Porque el que se avergonzare, dice, de recibir, de hablar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, Jesús se avergonzará de él. Y vamos a retroceder un poquito, nos vamos a Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. O sea, renuncie a sí mismo poniendo la mirada en Jesús. En el 24 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Vivir una vida en Cristo predicando el Evangelio, quizás para muchos es cansado y para muchos es doloroso. No te preocupes, es bíblico, pero esa es evidencia de que tú eres salvado. En el 25 dice, pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué sirve si ganas el mundo, si conquistas riquezas en este mundo y pierdes tu alma? Porque todo aquello que logres obtener es temporal, pero lo celestial es eterno. Quiero que analicemos estos textos que vamos a leer, y antes de todo quiero orar por todos nosotros para que sea el Espíritu Santo que nos hable, que nos guíe en este tema. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, hoy vengo delante de ti reconociendo que soy un pecador, reconociendo que soy un siervo inútil, Señor,
Pero aquí dispongo de mis labios, Señor, para que usted le hable a su pueblo y me hable a mí mismo. En el nombre de Jesucristo, Señor, recibe toda la gloria, toda la honra, porque a ti te pertenece todo, oh Dios. Lucas 9:26 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de sus santos ángeles. Ahora yo sé que muchas personas publican versículos bíblicos y prédicas, y eso está bien, pero tienes que vivir el Evangelio día a día, tomar tu cruz. Porque los escribas y fariseos hablaban de Dios todo el tiempo, pero sus corazones estaban alejados de Dios. ¿Qué es avergonzar? Es rechazar abiertamente o negar la existencia de algo o de alguien. En este caso, negar la existencia de Jesucristo, avergonzarse de tenerlo como Señor y Salvador. Negar su evangelio es negar la única oportunidad que tiene el ser humano de salvación. ¿Has observado que mucha gente está enfocado en sus problemas personales y otros enfocados en sus momentos de victoria, y por esos momentos hacen a un lado a Jesús? Y quiero que sepas algo: el evangelio es de bendición para todo aquel que lo recibe, que lo obedece y lo practica, y es de maldición para aquel que lo desprecia. Hay personas que viven una vida de una religión falsa debido a su negación de la fe. ¿Por qué? Aparentemente practican una fe, pero en realidad no creen, y la evidencia es que no viven como Dios manda. Siguen sirviendo a los ídolos de este mundo, siguen sirviendo a los altares de este mundo. Son personas religiosas, son personas impías de manera encubierta, que no sienten culpabilidad, porque asimismo se han entrenado para confiar en su propia prudencia, en su propia justicia personal. De todo se justifican, y lo que es más grave es que justifican a los suyos. La nación de Israel había gente de ese tipo, gente que se justificaba a sí mismo. Estaban los reprobados, los criminales, los idólatras, y estaba lo más bajo de la sociedad humana de ese tiempo, que eran los publicanos, los recaudadores de impuestos. Ellos no querían ser moldeados a la palabra, sino que moldeaban la palabra a una forma religiosa, y eso les hacía sentir bien. No tenían vergüenza porque creían que no eran culpables delante de Dios. Ellos creían que con su propia justicia habían borrado su culpabilidad, y no es así, porque solo Jesús nos libra de la culpa y no la confianza en nosotros mismos. Y la verdad es que, mis amados hermanos, deberíamos avergonzarnos de esta conducta impía y pecadora que nosotros tenemos. Pero todo lo contrario, muchos son felices viviendo en ese estado desventurado, desdichado, negando a Dios, en una felicidad efímera, en una felicidad momentánea, en una felicidad temporal. El apóstol Pablo advierte y describe las consecuencias de qué les pasará a esas personas que viven en ese estado de tibieza, de rechazo a Dios continuamente y sin avergonzarse de sus pecados. En Filipenses capítulo 3, verso 19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Todos los placeres que tú puedas recibir de parte del adversario, dinero, bebidas, vanidades, vanagloria, es temporal. De hecho, él le ofreció a Jesús los reinos de la tierra, y Jesús lo rechazó, porque sabía que esto es temporal, porque sabía que era un placer temporal, porque sabía que él tenía un propósito más grande, así como tú lo tienes. Y así como nuestro Señor Jesús respondió: aléjate de mí, Satanás, esa es la misma manera que tú y yo debemos responder ante el pecado. Mucha gente se preocupa y se desvive por almacenar lo que sea, por hacer bienes en este mundo, y le da la espalda a Dios. Y la única gloria que ellos verán será eso que obtengan a través de su esfuerzo en ese momento, pero su fin será perdición y vergüenza eterna. Y este evangelio nadie se lo quiere. Este es el evangelio de la Biblia. Más bien quieren el otro evangelio, el que te hace sentir bien, el que te habla de tus logros, el que te habla de tus virtudes, el que te habla de tu ego, que exalta tu ego, el que te hace sentir bien. Hebreos capítulo 10, verso 26 dice:
Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no quedan más sacrificios por los pecados. En el 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En su mayoría los pecadores son buenos en engañarse a sí mismos, alimentados por los que quieren oír, alimentados por su ego, alimentados por su rebeldía, alimentados por obreros fraudulentos que solo piensan en engordar a costa de ellos con palabras fingidas. En general, los que persisten en pecar se entrenan a sí mismos para no sentir vergüenza, sino todo lo contrario, son fríos, son indiferentes. Como decimos aquí en México, te dan el avión. El profeta Jeremías en su libro 6:15 dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Dios. Ellos no sienten vergüenza de su pecado, sino que lo disfrutan, se deleitan en su pecado y a su vez dicen que siguen a Cristo. Y este es un mensaje del Dios Altísimo. No tienen vergüenza de su pecado, dice el profeta. Niegan a Jesús con sus testimonios, ni siquiera saben sonrojarse, se volvieron frescos, conchudos, ni siquiera sabían que eran una causa de desgracia. No estaban conscientes que vivían en pecado, porque dice, ni aún saben tener vergüenza. Y dice la Biblia, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Es un mensaje directo de Dios a través del profeta Jeremías. Es como cuando alguien se repite una mentira 1000 veces, tanto se repite esa mentira que ahora piensa que es verdad, pero en realidad sus mentiras le engañan a ellos mismos o a los que siguen practicando esa mentira. Estaban acostumbrados a pecar y no sentían vergüenza, y eso es lo que pasa hoy en día. Muchos profesan una fe en Cristo, pero viven peor que mundanos, o lo que es peor, algunos regresan a sus sectas de donde aparentemente salieron. Algo que quiero que sepamos en este día es que a todos los que Dios llamó es para ponerle a su servicio. En la Biblia no hay un cristiano que no trabaje en la obra de Dios. En la Biblia no hay una persona que que haya nacido de nuevo, que no esté trabajando en la obra de Dios. Todos los pecadores, sean religiosos o no religiosos, sean morales o inmorales, tienen mucho de qué avergonzarse, sea pecado de hipocresía, de justicia personal, sea pecado de inmoralidad abierta, es una causa de vergüenza y culpabilidad. Escuche esto. Para aquellos que están avergonzados de sus delitos y pecados, hay esperanza de salvación. Para aquellos que están avergonzados de sus delitos y pecados, hay esperanza de salvación. Y para aquellos que no lo están, no hay esperanza, solo ausencia de Dios eterna. Grande es Dios que ha enviado a su Hijo para nosotros. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por todo pecador que siente vergüenza de su pecado y va a la cruz y va a Cristo y se arrepiente. Tome en cuenta esto. Estás viviendo un tiempo de gracia, un tiempo de perdón, un tiempo de que cada mañana sus misericordias son nuevas. Hay vida eterna para el que está en Cristo Jesús, para aquellos que al ver su vergüenza se arrepienten de su pecado y van a Cristo y a su cruz. Pero es para gente que se avergüenza de sí misma, reconoce y se arrepiente de sus pecados, pero no hay gracia, no hay perdón, no hay salvación, no hay vida eterna para los que no sienten vergüenza ni se arrepienten de sus pecados. Nuestro Señor Jesús dijo, otra vez quiero compartir este pasaje, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria
y en la de su Padre y en el de los santos ángeles. Eminentemente la venida de Cristo está cerca. Nuestro Señor vendrá y vendrá con poder y vendrá con gloria y vendrá con el poder de su espada para enfrentar a los pecadores, para destruir a los que rechazaron, para destruir a los que le cambiaron a un Dios vivo por imágenes de yeso. Y la única actitud que un Dios santo podría tener hacia el pecado no perdonado es tratar al pecador con vergüenza consumada eternamente. Para todos los que no se avergüenzan de sí mismos, para los que ocultan sus pecados, para los falsos cristianos, Cristo se avergonzará de ellos. Hay muchos que se avergüenzan del Evangelio, se avergüenzan de llamar a Jesús Señor. Y cuando Jesús venga, ese momento será una desgracia para ellos, porque se les revelará su condición pecadora, porque saldrá a la luz todo lo que llevaban oculto. Jesús vino para padecer por nosotros. La Biblia dice en Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Jesús Jesús sufrió los dolores de un castigo inmerecido por todo aquel que le aceptaría. Jesús cargó sobre él los pecados de todos nosotros, murió en esa cruz y resucitó con gloria, venciendo a la muerte. A Jesucristo sea la gloria, a Jesucristo sea la gloria. Los escribas y fariseos no admitirían que Jesús fuera su Mesías, que Jesús sería el Salvador, que Jesús sería su Señor. Ellos no querían que un hombre reinara sobre ellos. En otras palabras, estaban avergonzados de Cristo. Todo acerca de Jesús era una piedra de tropiezo para ellos, era una ofensa. No solo la cruz, sino que todo lo demás. Lo colocaron en una cruz porque estaban avergonzados por lo que él decía ser su Mesías. Les ofendía que una persona tan humilde, tan manso, dijera ser el Mesías. Lo que en realidad ofendió fue su mensaje. Los ofendió porque él los llamó pecadores, él llamó hipócritas, él los llamó generación de víboras. Mira, en Mateo 23:13 dice las Escrituras: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso fue lo que les ofendió, que les dijo hipócrita. Finges una religión, no entras ni dejas entrar. Se parece un poco a los movimientos de este tiempo, ¿verdad? Te prometen riquezas, te prometen prosperidad, te enseñan que tú puedes comprar milagros a través de pactos y decretos, te enseñan que tú puedes ordenarle a Dios a través de tus decretos, a través de tu siembra. Jesús lo llamó en aquella época y en esta época hipócritas. Hipócritas, en otras palabras, estaban en aquel tiempo y en este tiempo en una muerte espiritual, estaban cegados a su propia iniquidad y se dirigían a un juicio eterno. Estaban ciegos a una verdad espiritual. En Mateo 5:14 dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es que, mi amado hermano, si tú ves que a la luz de la Biblia lo que estás recibiendo es un alimento torcido, huye, huye. La Biblia dice en Proverbios 22:3, el sabio ve el peligro y corre. El sabio y el entendido ve el peligro y corre. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. El punto es que si usted se avergüenza de Jesús o de su evangelio, Jesús se avergonzará de usted. Jesús se avergonzará de usted y será puesto a la ira de Dios, será expuesto a la ira de Dios sin importar cuán humanista haya sido la persona. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y en honor a la verdad, todos tenemos muchas cosas de que avergonzarnos. Todos hemos cometido innumerables pecados a lo largo de nuestra vida. Por eso deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos y cambiar de dirección.
En Marcos 8:38, en el Evangelio de San Marcos dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con sus santos ángeles. Quizás muchos dicen: yo soy hijo de Dios y pertenezco a la iglesia de Cristo, pero nunca se quieren congregar y en un sentido se han vuelto humanistas y quizás son pensamientos buenos, pero no tienen nada que ver con seguir a Jesús. Y para nosotros, los mejores ejemplos de ser seguidor de Cristo, seguidor de Jesús, fueron los apóstoles. Ellos experimentaron dolor, sufrimiento, privaciones. Algunos fueron descuartizados, decapitados vivos. Los primeros cristianos fueron crucificados en fila como si fuera un callejón, un pasadizo, por no negar su fe. Ellos sabían en quién habían creído, ellos sabían en quién habían depositado su fe. Pablo le dice en su segunda carta al joven Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice: por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ser cristiano es padecer, es sufrir, es renunciar a ti mismo, es tomar tu cruz día a día y seguirle a Jesús. Lo que te está diciendo es que día a día vas a morir. Día a día vas a morir, pero para ti es ganancia la muerte. Mientras más prediques la palabra fiel, menos te querrán. Pablo le dice a los Gálatas en capítulo 4, verso 16: por decirles la verdad, me han hecho vuestro enemigo. Pero ¿sabes qué? Dice en este texto: pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Murieron con gozo sin negar su fe, ni se avergonzaron de él. Y muchos nos avergonzamos de Jesús. No hablamos a nuestros hijos de Jesucristo, no hablamos a nuestros padres de Jesucristo, porque pensamos que le vamos a lastimar su corazón. Pero entonces, ¿quién es la iglesia de Cristo? Es todo aquel que se niega a sí mismo, es todo aquel que se niega a sus deseos, ha renunciado a su forma de vida que él quisiera tener por seguir a Jesús. Es todo aquel que rinde su vida a Jesús sin importar las consecuencias. Jesús, la verdad, mis hermanos, es alguien que nadie debería de avergonzarse de él, sino que debe vivir para Jesús, glorificar su nombre, exaltar su nombre, anunciar su evangelio. Y si has sido regenerado y si has sido nacido de nuevo, vas a predicar un evangelio de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a lo que tú piensas. Tú tienes que predicar lo que dice la Biblia. Porque si predicas para agradar al mundo, tú ya no eres siervo de Cristo, tú eres siervo del hombre. Gálatas 1:10. Y no entiendo por qué existe gente que profesa ser cristiano y se avergüenza de Jesús. Delante de sus familias niegan a Cristo, niegan a la única persona que les puede dar la salvación a ellos y a su familia. A veces somos un poco egoístas, ¿verdad? Oramos para que se sanen, oramos para que les vaya bien. Y no está mal tu oración, pero tienes que orar por su conversión. Tienes que orar por su conversión. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Entonces tienes que orar por tu hijo, tienes que orar por tu esposo, tienes que orar por tu esposa, tienes que orar por tus padres, para que se conviertan al Señor y se les quite ese velo, que se les quite esa ceguera espiritual. Por tanto, cada vez que no hablas a los demás de Jesús es porque te avergüenzas de Jesús. Y la gente no quiere saber nada del Dios de la Biblia. Jesús es la vida eterna. Jesús es el conocimiento eterno. Es el conocimiento perfecto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo unigénito, a quien has enviado. Juan 17:3. Jesús es la santidad perfecta. Jesús es la justicia perfecta. Es la virtud perfecta. Jesús es amor y misericordia todos los días. Y los que creen y confían se avergüenzan de sus pecados y un acto de obediencia serán salvados. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo.
De verdad, ¿qué pudiera haber en Jesús para avergonzarnos de Él? Todo Él es puro, todo Él es perfecto, todo Él es glorioso, todo Él es santo. El que se avergüenza de Jesús, el que no habla del Evangelio de Cristo, es porque refleja su propia condición miserable y la doble vida que está llevando. Hoy quiero que te pongas en tu corazón a no avergonzarte de Jesucristo, a no avergonzarte del Evangelio. Y que tú lo confieses con tu boca: Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, eres mi Salvador. A ti te pertenece toda la gloria, Jesucristo. Gracias por lo que hiciste por mí en esa cruz hace más de 2000 años. A veces pasa cualquier evento en algún lugar y yo he escuchado pastores y predicadores: yo lo dije, yo lo hice. Y el apóstol Pablo dijo que nosotros solo podemos gloriarnos en nuestras debilidades. En nuestras debilidades, solo podemos jactarnos de que somos débiles. ¿O acaso nos creemos más fuertes que Jesús? Gálatas 6:14 dice las Sagradas Escrituras: pero lejos esté en mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, lo que está diciendo Pablo es: me gloriaré solo en Cristo Jesús, mi Señor. Me gloriaré en mis debilidades, porque mientras que yo más presumo que soy frágil, el poder de Dios reposa sobre mí. Los cristianos no se avergüenzan de Jesús, sino que abiertamente proclaman su evangelio, y Dios los guarda, así como a Noé. Sí, Dios te protege y Dios te guarda, así como a Noé y su familia. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice las Escrituras: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Guardó a Noé, guardó a Noé. ¿Por qué? Era, dice la Biblia, pregonero de justicia. Anunciaba, voceaba la justicia de Dios. Y dice, no solo él, sino con otras 7 personas más, trayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos. Los que abiertamente proclaman el evangelio de Jesucristo, Dios guarda su matrimonio, Dios guarda a sus hijos, Dios guarda a su familia, Dios guarda todo en su entorno. Y no tienes que andar pactando ni decretando. Recuerda esto: tú no le puedes dar órdenes a Dios. Somos siervos del Dios Altísimo. El mundo se puede estar cayendo, pudiera haber las tormentas más grandes, pero los que no se avergüenzan de Jesús, Dios les guarda. Dios les guarda. ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado de situaciones donde pudo haber sido peor? Tengo 2 testimonios grandes aquí en esta congregación. A los que aman a Dios, todas las cosas les es a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. A los que no se avergüenzan de Jesucristo y de su evangelio, Dios les guarda. Cuando tú no te avergüenzas de Jesús y de sus palabras, Dios guarda tu matrimonio, Dios guarda tus hijos, Dios guarda tus finanzas, Dios guarda tu alma. Los siervos del Señor tienen una misión específica, y es predicar el evangelio, proclamar las buenas nuevas. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1:10, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y un siervo del Señor no se avergüenza del evangelio y no tuerce las escrituras, no las disfraza, no las diluyen para agradar a alguien más, porque su misión es agradar a aquel que le ha rescatado. Más bien entiende su naturaleza caída y está avergonzado de sí misma. Y vamos a Jesús en vergüenza para ser lavados, para ser perdonados. Y hay preguntas que deberíamos hacernos constantemente. ¿Debería yo estar avergonzado de aquel que escogió ser mi amigo y redentor? Claro que no. No podemos avergonzarnos de Jesús. ¿Debería yo avergonzarme de que Jesús murió para librarme del pecado? Por supuesto que no.
Gracias a ese regalo inmerecido, Él me ha comprado, Él ha pagado mis pecados, todos mis pecados Él se los ha llevado. Ahora yo soy acepto ante el Padre por la obra de Jesucristo, no por mis propios méritos, no porque yo pacte o yo decrete. Entonces, ¿debería yo avergonzarme de que mi Señor Jesús salió hacia el cielo a preparar un lugar para mí? Claro que no, claro que no. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Él me amó, dice las Escrituras, Él me amó desde antes de la creación del mundo, y la evidencia más clara es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús me amó. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Camino en santidad con la fe y la esperanza de ver a Jesús. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es una sugerencia, es una orden. Seguid la paz con todos. ¿Hay paz en tu hogar? ¿Hay paz con tu cónyuge? ¿Hay paz con tus hijos? ¿Hay paz en tu trabajo? ¿Te sientes en paz en tu iglesia local con tus hermanos? El escritor de los Hebreos dice en Hebreos 2:11: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿De quién? De Dios, mi hermano, de Dios. Por lo cual, dice la segunda parte de este verso, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién lo está diciendo? El autor de la salvación. No tiene vergüenza de decir, eres mi hermano. ¿Por qué? En Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, por Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, a Jesús. Dios perfeccionó a Jesús para que sea el primogénito de los muertos y así sea el autor de nuestra salvación, venciendo con su muerte al quien tenía el imperio de la muerte. A Él sea la gloria mediante su padecimiento en la cruz. Él compró nuestra salvación. Con su muerte sustitutiva, Él me rescató de la muerte. Por tanto, Él no se avergüenza de llamarnos hermano. Mi Señor es perfecto. Él tiene los motivos suficientes de que avergonzarse de mí. Entonces, es un acto de gracia y de misericordia el que el Señor diga, no estoy avergonzado de llamar a Jorge Alvarado mi hermano. Por nuestra naturaleza y nuestra forma de ser, Él debería tener vergüenza de nosotros. Sin embargo, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y la única respuesta que yo encuentro en esto es gracia, un regalo inmerecido. ¿Te has preguntado por qué Jesús quería llamarnos hermanos? ¿O por qué un Dios santo quería levantarse delante de sus huestes celestiales y decir, no me avergüenzo de llamarlos míos? Me pertenecen, le perteneces a Jesús, le perteneces a Dios. Él es soberano en la salvación. Eso se llama gracia. No es por tus pactos, no es por tus decretos, es porque a Dios le ha placido salvarnos. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Bueno, es por obra, pero por la obra de Jesús. Por la obra de Jesús en la cruz. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es de vosotros, es don de Dios, es la obra de Dios. En la salvación nadie interviene más que solo Dios. No es por la oración que tú hagas. Y sin importarle el dolor, las ofensas que pudiera recibir, se fue a la cruz voluntariamente. Por eso dice las Escrituras que tu mirada tiene que estar en Él. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él se fue gozoso a la cruz para rescatar tu alma. Por eso no se avergüenza de llamarte hermano. Dice, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios, subió a la cruz voluntariamente y con alegría para pagar tus pecados y los míos. Y con esa acción satisfacía la ira de Dios. Él cargó todo tu pecado para que no seas expuesto a la ira de Dios. Y yo creo
que tenemos suficiente motivo para no avergonzarnos de Jesús. Desde la antigüedad hasta nuestros días, muchos se avergüenzan de Jesús, sabiendo que Él sufrió el menosprecio, Él sufrió la indiferencia, el oprobio, la vergüenza. El mundo acumuló, amontonó vergüenza sobre Él. Y hoy en día todavía lo hacen, todavía lo crucifican de una manera fresca, se avergüenzan de Él de manera abierta. Todo pecador que rechace el Evangelio avergüenza a Jesús. A muchos les da pena tener una relación con Él, a muchos les da pena de hablar de su fe, de compartir su fe. En otras palabras, aún tienen vergüenza. Pero Pablo, teólogo de teólogos, dijo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabes por qué muchos se avergüenzan de Jesús? Porque Jesús es luz y sus pecados son expuestos a la luz. Y el hecho que tus pecados sean expuestos a la luz no es que te esté condenando, es que te está llamando al arrepentimiento. Es que te está llamando al arrepentimiento. Y sin tomar en cuenta que Él sufrió el menosprecio de la gente, la vergüenza del mundo para soportar la cruz, para que Él fuera el autor y perfeccionador de nuestra fe para salvación. Dios decidió descender a la tierra revelado en la persona de Jesús. Juan 3:16, traducción lenguaje actual, dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí. Mira lo que está hablando Jesús. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Jesús recibió la vergüenza, fue tratado como si fuera un ladrón. ¿Y por qué lo hizo? Para que Él no tuviera vergüenza de llamarnos hermanos y para que Dios no estuviera avergonzado de decir que le pertenecemos. En otras palabras, Él nos compró. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. ¿Qué es un cristiano entonces? Es alguien que no está avergonzado de Cristo, es alguien que no está avergonzado de Dios, sino más bien alguien que está avergonzado de sí mismo y de su naturaleza pecaminosa. Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para ser salvado. Y sabemos por qué Pablo no se avergonzaba, porque por donde él caminaba proclamaba a Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 2, traducción lenguaje actual, dice: al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Pablo no predicaba filosofías, Pablo no predicaba decretos y pactos, Pablo no torcía las escrituras. Pablo no quería agradar a alguien, él quería agradarle a Dios. Él no tenía vergüenza de Dios. Pablo no estaba buscando títulos, no estaba buscando reconocimiento. Hoy en día a muchos se les hace el título de pastor algo sin valor. Buscan ser profetas, buscan ser apóstoles, cuando bíblicamente ya no hay todo eso. Pablo no tenía vergüenza. Pablo en Filipenses 1:20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Él tenía esa seguridad que él no sería avergonzado por nada. Dijo así: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él tuvo esa confianza de no iba a ser avergonzado, sino todo lo contrario, sería exaltado, sería magnificado, o por vida o por muerte. ¿Y por qué? Dice la Biblia, primera carta a los Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo predicaba el Evangelio, pero más allá de eso, él vivía el Evangelio. Apasionado por Cristo, predicaba a un Cristo resucitado. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Pablo concluye diciendo: porque para mí vivir es en Cristo, el morir es ganancia. Todo que ha nacido de nuevo,
ya tienes eso en su mente, que va a ser vituperado, que va a ser atacado, que va a ser murmurado. Todo aquel que ha nacido de nuevo ya vive con eso en su mente. Morir día a día, morir a tus deseos carnales, morir a esos deseos pecaminosos, morir al mundo, porque cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pensamiento de Pablo es: viviré una vida entregada a Cristo, no me avergonzaré de Cristo y nunca seré avergonzado por Cristo. Primera de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Claro que como cristiano vas a padecer. La Biblia dice porque es necesario que después de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Entonces Pablo dice: no me avergonzaré de Cristo, lo amaré, lo adoraré, le glorificaré, proclamaré el evangelio. Jesús se avergonzará de aquellos que se avergüencen de él, y nunca habrá vergüenza para aquellos que no se avergüencen de él. Observa lo que dice Pablo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Mi economía está por los suelos, no me avergüenzo. Mis hijos se rebelaron contra mí, no siento vergüenza. Mi matrimonio se está desbaratando. No me avergüenzo del evangelio, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice: no me avergüenzo porque sé en quién he confiado. Y yo tengo la certeza de que aquello que espero, aunque no lo veo ahora, lo voy a recibir. Por eso ya no vivo yo ya no vivo, dice Pablo, ahora Cristo vive en mí. Ahora, conociendo esto, ¿te vas a avergonzar de Cristo o vas a estar avergonzado de ti mismo? La verdad, ¿cómo puedo yo avergonzarme? ¿Cómo puedo estar avergonzado del Dios del cielo que quiso ser mi Dios? ¿Cómo puedo yo avergonzarme de alguien que murió por mí? Solo un insensato podría avergonzarse de Dios y negar su existencia y rechazarlo constantemente. Salmos 14:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios. No dice el ateo. No dice el ateo niega a Dios, sino dice el necio. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En realidad no hay ateos, son solo necios que no quieren arrepentirse para seguir practicando sus abominaciones. Niegan y rechazan la existencia de Dios para justificarse a sí mismo su pecado oculto. Y así mismo hay gente que no quiere compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque sigue llevando una doble vida. Sigue llevando una doble vida. Jesús dice en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto significa avergonzarte de ti mismo. Es una humillación personal y es una humillación voluntaria. El negarse a uno mismo es tomar la cruz de Cristo cada día, tomar tu cruz. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo avergonzado de tu propio pecado, pero emocionado porque el Salvador ha venido, ha perdonado tus pecados, te ha lavado con su sangre preciosa y te ha regalado la salvación? El pecador no perdonado es aquel que tiene vergüenza del evangelio, porque él se rehúsa a verse a sí mismo como él es en realidad. Y si alguien se va al infierno para siempre, es porque se avergonzó de Cristo. Y si usted se va al cielo para siempre, es porque usted se avergonzó de sí mismo y reconoció sus pecados. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 10, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él vino en busca de su pueblo y su pueblo se avergonzó, no le conoció. En Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la gracia salvadora de Jesús. Él vino por nosotros, pero muchos no le conocieron. Y esto va mucho más allá, porque no solo no le reconocieron, sino que le despreciaron, se avergonzaron.
Juan 1:11, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. La revelación de Jesús fue clara, Él manifestó que Él era Dios y su mensaje fue verdad y fue contra el pecado. Él merece el honor, Él merece la gloria, Él merece la adoración. No hay nadie como Él y no hay nada de qué avergonzarse de Él. Pero también dice las Escrituras, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Para los hijos de Dios, toda su eternidad en el cielo será un tiempo de alabar a Dios, meditar en Cristo, adorándolo, ver su esplendor, ver su gloria. Mis hermanos, no hay nada de qué avergonzarnos. Si alguien está avergonzado de Cristo, es una evidencia de que tiene una mente torcida y depravada y pecaminosa. Y la cruz es una piedra de tropiezo, es una ofensa para aquellas personas. ¿Por qué? Porque les revela su condición actual. En realidad, hay personas justas en su propio razonamiento y no quieren admitir su pecado, no quieren llamarse a sí mismos pecadores. ¿Por qué? Porque se sentirán rechazados por sus amigos los hipócritas. Escuche esto, el amor por ser aceptado en un grupo de pecadores es lo que le mantiene aferrado al pecador y hace que se avergüence de Cristo y hace que se avergüence del Evangelio. Es por eso que niegan el Evangelio bíblico, porque el Evangelio desenmascara como miserables y condenados al juicio eterno. Ahora entiendes por qué muchos no quieren congregarse y por qué pastores no hablan del Evangelio bíblico. El pecador que no está dispuesto a tomar su cruz y a seguirle, él perderá su vida, hablando en un sentido eterno. Y eso es eternamente desastroso, porque según las Escrituras solamente van a experimentar la ira de Dios. Juan 3:36. El Hijo de Dios viene para emitir juicio y para recibir de Dios Padre su reino. Daniel 12:13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Nuestra esperanza es de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán a vida eterna. A Él sea la gloria. Pero los otros a vergüenza y menosprecio eterno. Pero otros se levantarán para vergüenza y menosprecio eterno. Y todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, todos ellos han sido perdonados mediante su fe en Cristo y serán rescatados de ese juicio. No entran a juicio. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Y los que se avergonzaron, los que le rechazaron, serán levantados del polvo para que sufran para siempre en el infierno. Para que sufran para siempre. Ahora, ellos serán avergonzados. Esto es lo que Jesús está hablando. En aquel día se avergonzará de ellos, se avergonzarán, serán una vergüenza para Él y recibirán el menosprecio, mientras que los santos brillarán en la gloria de la vida eterna. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? En ese momento muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y nuestro Señor Jesucristo dice, les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A ellos les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. La vergüenza de la persona será mostrado en el juicio y esa persona pasará el resto de la eternidad en un tormento molesto y doloroso. Marcos lo narra de la siguiente manera, en Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero para los que reconocen su pecado y se arrepienten y no se avergüenzan del Evangelio, la Biblia dice que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea nuestro Creador. El reconocimiento pleno de que somos pecadores y nos avergonzamos de nuestros pecados y mostramos la necesidad de Dios día a día, tomando nuestra cruz cada día, nos evitará la vergüenza eterna. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios para salvación. Hoy te invito a meditar en este mensaje, a reflexionar.
Señor, te doy gracias por este día. Gracias por este mensaje, Señor Jesucristo. Toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Te pido perdón, Señor, si con estas palabras he ofendido a alguien, Señor. Pero hoy, Señor, he dicho tu palabra. Te pido que seas Espíritu Santo tocando sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.